En los años 70, el rock dejó de ser solo rebeldía y guitarras distorsionadas. Comenzó a hablar del infierno. Las iglesias lo señalaban, los padres lo prohibían, y millones de jóvenes lo escuchaban a escondidas, convencidos de que había mensajes ocultos entre los vinilos. Algunos aseguraban que si tocabas el disco al revés podías escuchar la voz del diablo. Otros afirmaban que ciertas canciones provocaban pesadillas, visiones o incluso posesiones. Los periódicos hablaban de bandas que vendían su alma al demonio a cambio de fama. Y en varias ciudades los creyentes más fanáticos llegaron a organizar quemas masivas de discos, convencidos de que el mal se estaba propagando a través de la música. Lo que nadie sabía era que una de esas canciones sería tan poderosa, tan polémica y tan temida que marcaría para siempre la historia del rock. Quédate hasta el final porque descubrirás cuál fue la canción que hizo arder a la iglesia y que convirtió al miedo en leyenda. Número 10. Lucifer, de The Alan Parsons Project. Desde los primeros segundos, esta pieza instrumental parece más una invocación que una simple canción. Un ritmo constante, casi hipnótico, se mezcla con sintetizadores fríos y coros que suenan como si vinieran desde algún lugar muy lejano. No hay voz humana, no hay letra, y quizá eso fue lo que la hizo tan inquietante. En 1979, cuando el álbum Eve salió a la luz, muchos oyentes pensaron que se trataba de una composición inspirada en rituales ocultos. El simple hecho de llamarla Lucifer bastó para que fuera vetada en varias emisoras religiosas de Estados Unidos y Europa. Algunos afirmaban escuchar mensajes subliminales al reproducirla al revés. Otros decían que el sonido de fondo tenía algo sobrenatural, una frecuencia que provocaba ansiedad o visiones. Por supuesto, nada de eso fue probado, pero el misterio quedó grabado en la historia del rock progresivo. Con el tiempo, Lucifer se convirtió en un tema de culto, una de esas canciones que no necesitan palabras para despertar esa sensación de que algo oscuro se esconde detrás de la música. Número 9. Devil Woman, de Cliff Richard. En 1976, el mundo conoció una canción que parecía una simple historia de amor, pero su letra escondía algo mucho más inquietante. Devil Woman habla de un hombre seducido por una mujer misteriosa, que resulta ser una especie de hechicera o entidad demoníaca. Su voz lo atrae, lo hipnotiza y finalmente lo condena. Con un ritmo suave, casi pop, Cliff Richard logró disfrazar un relato sobre posesión y tentación bajo una melodía pegajosa. El resultado fue explosivo. La canción fue un éxito mundial, pero también causó controversia entre grupos religiosos, que la acusaron de promover la brujería y el satanismo. Algunas emisoras en Estados Unidos y Sudáfrica la vetaron por su contenido pecaminoso, mientras que en Europa se convirtió en un himno prohibido que todos querían escuchar. Lo más curioso es que Cliff Richard, un artista de imagen limpia y cristiana, se convirtió sin quererlo en el autor de una de las canciones más demoníacas de la década. Con Devil Woman, el diablo dejó de ser una figura aterradora para convertirse en un rostro hermoso y tentador. Número 8. Friend of the Devil, The Grateful Dead. A primera escucha suena como una balada tranquila de carretera, con guitarras suaves y armonías folk. Pero detrás de esa melodía pacífica se esconde una historia sobre un fugitivo que huye de la ley, y en el camino se encuentra con el mismísimo diablo. En la canción, el protagonista confiesa sin miedo ser amigo del diablo, y lo dice con una calma que resulta inquietante. Escrita en 1970 en plena efervescencia hippie, la letra mezcla humor, redención y pecado, convirtiendo la figura del diablo en un acompañante más de la vida cotidiana. Muchas emisoras de radio en Estados Unidos se negaron a reproducirla, y algunos grupos religiosos la catalogaron como una apología a Satanás. Sin embargo, la canción se convirtió en un clásico absoluto del rock estadounidense, símbolo de la contracultura que se burlaba del miedo y de las reglas morales de la época. Con el tiempo, Friend of the Devil dejó de ser solo una canción, para transformarse en una especie de metáfora sobre la libertad, la culpa y ese pacto invisible que todos, en algún momento, hacemos con nuestros propios demonios. Número 7. Sympathy for the Devil, de The Rolling Stones. Desde su lanzamiento en 1968, esta canción se convirtió en una de las más polémicas en toda la historia del rock.
Escrita por Mick Jagger e inspirada en la novela El Maestro y Margarita, la letra está narrada desde la perspectiva del propio diablo, que se presenta como un testigo de la historia humana. Con elegancia y sarcasmo, Lucifer describe su participación en eventos como la crucifixión de Cristo, la Revolución Rusa o los asesinatos políticos del siglo XX. Su tono irónico y su ritmo casi festivo confundieron a muchos oyentes, que no sabían si se trataba de una crítica o una glorificación al mal. Las iglesias la condenaron de inmediato, y durante años se acusó a la banda de promover el satanismo. Incluso se dijo que los disturbios mortales en el concierto de Altamont en 1969 fueron una especie de castigo por interpretarla en vivo. Pero más allá de la controversia, Sympathy for the Devil fue un punto de quiebre. Por primera vez, el rock se atrevía a darle voz al enemigo, recordándonos que el mal, a veces, se disfraza con una sonrisa y un ritmo irresistible. Número 6. Dance with the Devil, de Cozy Powell. En 1973, el legendario baterista británico lanzó un tema que, sin una sola palabra, logró sembrar miedo y fascinación al mismo tiempo. Dance with the Devil es una pieza completamente instrumental, construida sobre un solo de batería imponente y un ritmo tribal que suena como un ritual. La canción inicia con tambores profundos, golpes secos y ecos que parecen provenir de una ceremonia pagana. A medida que avanza, la intensidad crece hasta volverse hipnótica, casi como si realmente se estuviera invocando algo. Su título fue suficiente para encender la polémica. Varias emisoras la censuraron, y algunos críticos aseguraban que reproducirla a volumen alto podía provocar sensaciones de ansiedad o incluso alucinaciones. Cozy Powell negó cualquier relación con lo satánico, pero no negó el poder oscuro de la canción. Lo cierto es que Dance with the Devil logró algo único, demostrar que, incluso sin letras, la música puede despertar fuerzas profundas, instintivas y primitivas. Un recordatorio de que a veces, cuando bailas con el diablo, no necesitas decir ni una palabra. Número 5. Running with the Devil, de Van Halen. En 1978, cuando el hard rock dominaba las radios, Van Halen presentó una canción que cambió las reglas del juego. Desde su primer segundo, con ese sonido de bocinas y bajo retumbante. Running with the Devil parecía una declaración de guerra contra todo lo establecido. La letra habla de libertad absoluta, de vivir sin reglas, sin miedo y sin arrepentimientos. Para muchos, el diablo no era una figura religiosa, sino un símbolo de independencia y rebeldía. Pero la sociedad conservadora de la época no lo vio así. El título bastó para que varias emisoras la censuraran, y los críticos más moralistas la señalaron como un himno de adoración satánica. En realidad, la canción retrata el espíritu del rock: desafiar al sistema, seguir tus propios deseos y aceptar las consecuencias. Running with the Devil no invoca al infierno, lo representa metafóricamente como la vida misma, una carrera llena de excesos, peligro y pasión. Con esta canción, Van Halen no solo se presentó al mundo, también dejó claro que a veces correr con el diablo es la única forma de sentirse realmente libre. Número 4. The Devil Went Down to Georgia, de The Charlie Daniels Band. En 1979, el country y el rock se encontraron en una de las historias más famosas sobre el diablo. La canción narra el duelo musical entre un joven llamado Johnny y Satanás, quien baja a Georgia buscando un alma que robar. El diablo desafía al muchacho a un enfrentamiento con violín, apostando su alma contra un violín de oro. Lo que sigue es una batalla instrumental legendaria, llena de energía, tensión y virtuosismo. Aunque la historia tiene un final moralista, con el bien triunfando sobre el mal, muchas emisoras religiosas se escandalizaron por el hecho de presentar al diablo como un músico talentoso y carismático. Algunas estaciones prohibieron la canción, alegando que podía influir negativamente en los jóvenes. Sin embargo, el público la convirtió en un éxito rotundo, y su solo de violín sigue siendo uno de los más recordados de la historia del rock sureño.
The Devil Went Down to Georgia demostró que incluso el diablo puede amar la música y que a veces el infierno también sabe tocar un buen solo. Número 3. N.I.B. de Black Sabbath. La banda británica que había cambiado el rumbo del rock decidió ir más allá y escribir una canción narrada desde la perspectiva del mismísimo Lucifer. En esta historia, el diablo no es una criatura aterradora, sino alguien que se enamora de una mujer mortal y promete cambiar por amor. La letra dice: mi nombre es Lucifer, por favor, toma mi mano. Una frase que escandalizó a las emisoras de radio y a la prensa religiosa de la época. Para muchos fue la prueba definitiva de que Black Sabbath promovía el satanismo, aunque en realidad era una metáfora sobre la redención y la naturaleza dual del bien y el mal. Con su sonido pesado, los riffs de Tony Iommi y la voz inconfundible de Ozzy Osbourne, N.I.B. se convirtió en una de las canciones más icónicas de la banda. Una mezcla de oscuridad, deseo y espiritualidad retorcida. Su título enigmático, que muchos creyeron significaba Nativity in Black, solo alimentó el misterio. Décadas después, sigue siendo una de las piezas más poderosas del rock oscuro, un recordatorio de que incluso el diablo, bajo la mirada de Black Sabbath, podía sentir amor y culpa. Número 2. Black Sabbath de Black Sabbath. Todo comenzó con esta canción. En 1970, una banda desconocida de Birmingham cambió para siempre la historia de la música con un solo tema. Black Sabbath, la canción que da nombre al grupo y al disco, es considerada el origen del heavy metal y también del mito del rock satánico. Inspirada en una experiencia real del bajista Geezer Butler, quien afirmó haber visto una figura demoníaca al pie de su cama después de leer un libro de ocultismo, la canción recrea ese terror en sonido. Guitarras lentas, acordes disonantes y una atmósfera oscura que parecía salida de una película de horror. La voz de Ozzy Osbourne, casi como un lamento, repite una pregunta que se grabó en la mente de toda una generación. «Oh, no, por favor, Dios, ayúdame». En plena era hippie, cuando el rock hablaba de amor y paz, Black Sabbath introdujo el miedo, el pecado y el infierno. Los críticos la describieron como música maldita, y las iglesias la condenaron como una invocación al diablo. Pero con el tiempo, Black Sabbath se convirtió en un himno, el primer paso de un género que aprendió a mirar de frente a la oscuridad sin miedo. Número 1. The Number of the Beast, de Iron Maiden. I left alone. A comienzos de los años 80, el miedo al satanismo estaba en su punto más alto, y esta canción lo encendió todavía más. Steve Harris, bajista y compositor de la banda, escribió el tema después de tener una pesadilla inspirada en la película La Profecía. El resultado fue una mezcla explosiva de terror, religión y energía pura. Desde los primeros segundos, una voz profunda recita un pasaje del Apocalipsis que dice: «Quien tenga sabiduría, que descubra el número de la bestia, porque ese número pertenece a un hombre, y su cifra es el temido 666». Esa frase bastó para desatar la histeria colectiva. Grupos religiosos acusaron a Iron Maiden de adorar al diablo. Se organizaron protestas y en varias ciudades se quemaron discos de la banda. Pero la canción no hablaba de adoración, sino de miedo. Narra una visión, un sueño en el que alguien presencia un ritual demoníaco y no logra despertar. Musicalmente es una tormenta, guitarras veloces, batería galopante y la voz de Bruce Dickinson alcanzando gritos imposibles. En 1982, The Number of the Beast redefinió el sonido del heavy metal y marcó el punto más alto del llamado pánico satánico. Años después, sigue siendo un recordatorio de cómo el arte puede transformar el miedo en poder y cómo una simple canción puede desafiar a todo un sistema de creencias. Así terminó la década de los 70, entre riffs, misterio y miedo. El rock había abierto una puerta que ya nadie podía cerrar. Pero lo que vino después fue aún más oscuro. En los años 80, el pánico satánico explotó, y las acusaciones contra el rock alcanzaron niveles nunca vistos. En la siguiente parte conocerás las canciones que hicieron temblar al mundo, y que muchos creyeron eran obra del mismísimo diablo.